Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández. A esta hora nos conectamos con el Estado de Aragua a través de clase 91.5 FM, también Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 en Guarenas, Guatire. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que también pueden sintonizarnos @noticiascanali y descargando nuestra aplicación disponible para iOS o Android. Pueden ver esta y todas las conversaciones que tenemos para ustedes en nuestra aplicación de Canalí. El día de hoy conversamos con Giulio Cellini, él es analista político, a quien le agradecemos, por supuesto, como siempre, que haya tomado un tiempo para estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Eliezer. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con usted. Hay muchísimos temas políticos en la palestra. Uno de ellos tiene que ver con los recientes anuncios de la Asamblea Nacional de un llamado al diálogo, pero también con la renovación del poder moral. Se hace ya la convocatoria para un fiscal general de la República, para un defensor del pueblo y también para un contralor. ¿Qué tiene que ver esto con el tema político que está viviendo el país? Sí, la primera consideración es en torno al diálogo que ha sido convocado por la Asamblea Nacional. Yo creo que el diálogo y la negociación en este momento crucial del país son fundamentales, y en todos, porque además el diálogo es la expresión más natural de la política, el entendimiento y el reconocimiento entre distintos actores políticos es fundamental para llevar adelante un país y para poder conseguir soluciones que la gente está esperando, sobre todo en el orden económico y en el orden social. Claro que la Asamblea debería entender que el llamado a diálogo tiene que contar con los actores fundamentales para que el diálogo pueda producirse, que son obviamente el gobierno, que además goza en ese espacio de una mayoría parlamentaria importante, y también de la oposición, que a juzgar por los últimos resultados electorales, los anunciados por el Consejo Nacional Electoral, pero también los derivados de las actas en más de 80% con las que la oposición cuenta, ahí está muy claro cuáles son los resultados y cuánto sacó cada quien. Por lo cual, enmarcar el diálogo solamente con los actores políticos de la oposición, digamos, de los partidos judicializados y otras expresiones de ella, no es lo más conveniente, o por lo menos no es lo más útil si lo que se quiere a partir de ese diálogo realmente es conseguir soluciones y llegar a acuerdos. Esa cuestión de las oposiciones de las que hablaba el gobierno, cuando tú revisas los resultados, insisto, los que entregó el Consejo Nacional Electoral, pero también los que la oposición venezolana manifiesta tener, bueno, ahí está muy claro que no hay esas oposiciones, o por lo menos que esas oposiciones... Porque ese es un sector de la oposición. Sí, pero... Porque de los que fueron a la Asamblea, al Tribunal Supremo de Justicia, en el caso de Manuel Rosales y el equipo que apoyó al señor González Urrutia, no entregaron las actas. Bueno, pero no entregaron las actas porque tomaron una decisión colegiada. Yo no puedo, digamos, opinar al respecto porque no tengo conocimiento. Pero lo está haciendo, está diciendo que las actas las tiene la oposición. Bueno, acabo de decir, las tiene la oposición, actas Pero emanadas. sí está opinando. Actas, no, eso no es una opinión. Eso es lo que, esa es la realidad. No, es la realidad. Las tiene emanadas de las propias máquinas del CNE. Bueno, habría que preguntarle a ellos. Yo no formo parte de esa, digamos, de ese grupo político, por lo cual yo no puedo decirte dónde están, pero es una realidad que ahí están, emanadas de las propias máquinas del CNE. Pero el punto en este asunto es que si tú ves cuánto sacaron los partidos que están participando en ese diálogo, tanto en los votos que el propio gobierno a través del Consejo Nacional Electoral establece, y los que están en la oposición, eso quedaron, o sea, no lograron pasar un umbral mínimo de votación como para poder ser considerado como un actor político relevante. Ese es mi punto. Esto no es una opinión, esto es data. Está allí, se puede ver, se puede verificar. Claro que desafortunadamente en el Consejo Nacional Electoral, que debería haber publicado los resultados en su página al día siguiente de la elección, y no lo ha hecho hasta el día de hoy, cuando estamos a básicamente 3 meses del proceso electoral, usted no puede ver detallado cuánto sacaron mesa a mesa y centro a centro, desafortunadamente, como debería ser. Pero en todo caso dieron un número que no es representativo como para considerar esa fuerza una visión, digamos, importante, relevante de la política nacional. Esa es la verdad, insisto, no es una opinión, es data, está ahí. Entonces, si se quiere realmente convocar a un diálogo nacional, se requiere que la fuerza de oposición más importante, la quieras ver como la quieras ver, vencedora o no del proceso electoral, pero en todo caso es una fuerza política relevante. Que no reconoció los resultados y que su líder político salió del país.
Bueno, es que... Que no firmó el acuerdo previo al proceso Mira, electoral. es que es muy difícil tú poder reconocer un resultado si tú no ves data. O sea, la política... ¿Y por qué te inscribes en el Consejo Nacional Electoral y decides participar si no vas a reconocer el resultado? Porque tú no puedes reconocer un resultado a ciegas. O sea, es decir, la institucionalidad, cuando tú le pides a las instituciones que hagan su trabajo, tú no estás desconociendo la institucionalidad. Y cuando tú le reclamas a las instituciones que no cumplieron su trabajo, tampoco la estás desconociendo. Al contrario, tú la estás reivindicando, porque las atribuciones de las instituciones están establecidas en la ley, forman parte de la reserva legal, están establecidas en la Constitución. Es decir, muchas de ellas forman parte de la norma fundamental de la cual derivan todas las leyes, la razón fundamental de la cual derivan las leyes. De tal manera que el reconocimiento de un resultado no es un acto de fe, es sobre la base de elementos materiales. Y al día de hoy, desafortunadamente, los elementos materiales no han sido publicados. Es decir, ¿dónde están los resultados disgregados? Sí, fueron llevados al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala electoral que dio un resultado y que ahora fue avalado por la sala constitucional, del máximo ente del país. Qué bueno, pero desafortunadamente en ese proceso la parte involucrada más importante no se le permitió acceder a las actas que allí estaban. O sea, si tú estás haciendo un peritaje, ahí tiene que haber un representante de cada una de las fuerzas involucradas en el proceso. ¿Y quienes le soltaron las actas llevaron las actas? Mira, aquí nadie está desconociendo ni las instituciones, ni el tribunal, ni el Poder Ejecutivo, a nadie. Aquí lo que se le está pidiendo a las instituciones es que cumplan su trabajo. Y eso no es desconocer la institucionalidad. Y la sala su trabajo, un peritaje. Ese fue su trabajo. No. Para avalar los datos. Para empezar, tú no puedes avalar unos datos que tenían que ser publicados por el Consejo Nacional Electoral y no lo fueron. O sea, eso es inaudito. Es inaudito y no es justificable. El Consejo Nacional Electoral está en deuda con el país. No publicó los resultados. O sea, el trabajo de la sala electoral no funciona. Es que la sala electoral tiene que reservarse para otro tipo de procedimientos. La sala electoral no es una entidad electoral en sí misma, es un ente jurisdiccional. Para dirimir las diferencias electorales. Y eso fue lo que hizo el presidente de la República, quien introdujo el Perdóname, la ley establece mecanismos de impugnación a un proceso electoral. Eso quiere decir, perdóname, es que tú no la puedes impugnar, ¿vale? Si no publicaron el resultado en la página del Consejo Nacional Electoral. Cuando tú no tienes los resultados disgregados y mesa a mesa, tú no lo puedes impugnar, porque la impugnación, permítanme hacer esta consideración jurídica, la puedes hacer sobre el resultado total o sobre un resultado parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes impugnar toda la elección por vicios graves en el proceso, o tú puedes impugnar un resultado en una mesa de votación X donde pudo haber habido una irregularidad, donde se pudo haber vulnerado la voluntad popular. Pero si tú no tienes la publicación de los resultados mesa a mesa, tú no puedes impugnar el resultado porque no tienes los elementos materiales para poder hacerlo. Dicho esto, es importante que entendamos que aquí no ha sido posible convencer a través de un acto de fe sobre el resultado electoral, y eso no es conveniente para el país. El gobierno debería ser el primer interesado en mostrar el resultado para poder entonces convencer a todo el mundo de que su victoria es un hecho. Pero no lo va a poder hacer solamente por una sentencia de un tribunal o por un resultado que dio el presidente del Consejo Nacional Electoral. Hermano, si ganó las elecciones, ¿cuál es el problema? Que ellos deberían ser los primeros interesados en mostrar las actas y decir, aquí no hay más discusión, aquí están los resultados, mesa a mesa, sumen ustedes y verán que el resultado es bueno, hermano, todo el mundo lo va a reconocer y el que no lo reconozca hay que reprenderlo. Pero en este escenario, tú no puedes solamente intentar imponer una verdad sin mostrar elementos materiales. No es un acto de fe, no es el creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, no es un credo, usted tiene que mostrar elementos materiales. ¿Y el contenido de las cajas que estaba en el Tribunal Supremo de Justicia? Nadie lo pudo ver. Y la oposición no llevó nada. Pero nadie pudo ver pero es que se supone que el que entregó el Consejo Nacional Electoral es el legítimo, ¿cierto? Pero si nadie lo pudo ver, dime tú cómo tú avalas eso. ¿Y quién no ve? Los expertos son los que tienen que ver. No, los expertos no. En un proceso judicial, las partes involucradas tienen que formar parte de todos los elementos. ¿Y por qué no tiene que haber transparencia? Fueron citados al Cuando se les citó. E incluso Edmundo González no asistió. Bueno, eso es una decisión suya. Yo creo que fue un error no haber asistido. Pero eso es una decisión suya. Y quienes asistieron en suya. su nombre no entregaron nada y no volvieron más. No volvieron más porque no se les convocó al peritaje. Uno de los vicios que tiene ese proceso es que el peritaje no convocó a los sectores involucrados. Es decir, es como que usted vaya a un juicio y no le muestran el expediente, que pasa, por cierto, pasa en la irregularidad de nuestro sistema judicial. Pero eso es inaudito, en algo tan delicado como una elección presidencial, donde votaron más de 13 millones de personas. No tiene ningún sentido, ninguno,
que no se haya publicado el resultado, que se haya llevado a sede judicial algo que debía haber sido resuelto en sede administrativa, o sea, en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, eso no tiene ningún sentido, pero lo más grave en este momento es que el clima de paz que requiere el país y que se pretende imponer a través de un decreto que adelanta la Navidad o a través de sentencias de esta naturaleza que pretenden convencer de una verdad que yo no puedo poner en duda si lo fue o no, pero es que si no muestran materialmente el elemento, no es posible ¿Y usted no vive en paz? Yo sí, totalmente en paz. Estamos en paz. Bueno, hermano, El país está en paz. Bueno, hermano, ojalá en las casas de la gente que pasa tanto trabajo y que no se cree el cuento de la Navidad, crean que están en paz. Quizás usted y yo sí estamos en paz, porque, no sé, de pronto tenemos mayores posibilidades, no lo sé, por otros elementos. Pero lo que quiero decir es que hay una gran tensión, guste o no reconocerlo, y hay una gran expectativa que a mí me preocupa mucho en torno al 10 de enero, por cierto, porque la gente tiene una tensa calma. ¿Qué va a pasar el 10 de esperando enero? qué va a pasar el 10 de enero. No lo sé. Yo quisiera que... A la Asamblea Nacional va el presidente electo Nicolás Maduro y es juramentado como presidente por un tercer periodo. Eso es lo que establece la Constitución. Bueno, lo que establece también la Constitución y la ley es que las instituciones deben cumplir con sus atribuciones y eso no lo ha ¿Qué hecho está el diciendo usted, Consejo que no va a Nacional pasar eso el Electoral. 10 de enero? No, yo creo que eso es lo que va a pasar. Es decir, yo estoy convencido que eso es lo que va a pasar porque desafortunadamente la institucionalidad en este país impone las cosas. Entonces, bueno, adelante, va a suceder, pero yo no creo que eso sea lo conveniente. Pero las leyes son para cumplirlas, ¿no? Yo no, claro, y los primeros que deberían cumplir son las instituciones, Bueno, que no y lo eso han hecho dice ahora. que el 10 de enero el que no presidente lo de ha- la República es juramentado ante la Asamblea Nacional. Sí, que bueno, pero hay un sector muy importante del país que todavía no ha podido ver, no ha podido constatar el resultado derivado de la voluntad popular, porque la administración pública es cierto que puede tomar decisiones discrecionales, pero no. El tema de la voluntad popular no es una decisión sus discrecional de las instituciones del Estado. ¿Dónde están sus líderes reclamando esos derechos de esas personas que representan? Mira, no lo sé, porque yo no ¿Fuera del país? Te insisto, unos están en situación de exilio, otros están presos y otros están escondidos. Por supuesto que eso no es una situación que yo aplaudo, pero tampoco... Los líderes son los primeros que deben dar la cara. Sí, deben dar la cara, pero no a precio de su vida o a precio de su libertad, porque desafortunadamente la visión que ha imperado después de las elecciones es una visión de avasallamiento, una visión de llevarse todo por delante, y eso no puede ser. La paz que el ¿Y país... qué ocurrió el 29 de julio? Bueno, Donde la paz fue violentada en Venezuela. Bueno, pero preguntemos. Por algunos sectores. Bueno, y yo rechazo cualquier tipo de violencia, pero yo no... Por eso es que hay algunos Pero presos. discúlpame, yo no vi ningún dirigente político, y si tú lo tienes, lo pones en la cámara, ¿cuál es el dirigente político que llamó el 29 de julio a la calle y dijo, vamos a la calle? Porque a mí... Pero ninguno llamó, vámonos a casa. Perdóname, pero no hicieron llamado a no violencia. O sea, al pan pan y al vino vino. Al pan pan y al vino vino. Yo jamás he estado de acuerdo con posiciones extremistas, no creo en eso, no creo que sirva, no creo que coadyuve en las necesidades, en la resolución de las necesidades que tiene el país. Eso es una cosa, y otra muy distinta es que al día siguiente, frente a la incertidumbre en torno al resultado electoral, haya gente que haya salido a la calle. Los excesos no estamos de ¿Qué acuerdo. va a pasar en el 2025? Hay unas mega elecciones. Bueno, ahí hay un dilema que tiene la oposición venezolana especialmente que resolver. Si participa o no participa. Yo no estoy de acuerdo con la abstención, pero no hay dudas de que en estas circunstancias, cuando el Consejo Nacional Electoral sigue en deuda con el país, la ruta electoral que nosotros mismos defendimos en estos mismos espacios, y eso nos costó muchas críticas de los sectores más radicales, está gravemente herida. Yo, que soy un defensor de la ruta electoral, todos los días me pregunto cuáles son los argumentos que vamos a utilizar para defender la ruta electoral, porque yo creo que hay que participar. Pero no es menos cierto que la gente no entendería un llamado de esa naturaleza. Queremos agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Amigo, nos acompañó Giulio Cellini, él es analista político. Hablábamos sobre la situación que vive nuestro país en los últimos meses y lo que será este 2025, un año electoral. Soy Eliezer Hernández, nos despedimos hasta mañana a las 7:30 de la mañana cuando nos vemos nuevamente en Puntos de Vista.